Queridísimos amigos, me pide Ernesto Allen que desarrolle en un momento una explicación oportuna para la temporada de Adviento. Adviento significa advenimiento, significa llegada. Y con el Adviento nos preparamos para celebrar bien, adecuadamente, la Navidad, que obviamente es una de las fiestas principales de la Iglesia en el año litúrgico. La otra cumbre es la Pascua de Resurrección. Entonces, el Adviento consta de 4 semanas. Dijéramos que con una división no matemática, pero sí de facto, las 2 primeras semanas conmemoran la venida final de Cristo como Rey y Juez que viene a juzgar a todos los hombres de todos los tiempos. Y las segundas 2 semanas, el resto de la segunda mitad, es una preparación directa para la venida del Señor al mundo, la venida del Hijo de Dios, la venida de Jesús precisamente a Belén. Entonces, estas 2 venidas se complementan, porque la primera, que es la venida de Jesús en Belén, tiene el recordatorio de que es el Rey, el Juez final, que llega hecho niño hasta nosotros. Y esta la venida de Jesús a Belén, nos recuerda que ese juicio final no va a ser de un juez duro, de un juez desconocido, sino es la venida de un rey que antes se ha hecho niño para morir por nosotros, entregando todo lo que tenía como hombre, entregando la vida, la sangre, el dolor, en fin, sin ningún límite porque nos ama. Entonces será un juez amigo, un juez benigno, un juez comprensivo, aunque siempre juez. Entonces, uno se prepara para la llegada de alguien en la medida en que lo ama y en la medida en que reconoce que lo necesita. Y nosotros necesitamos mucho a Dios. Pero hemos de reconocer antes que nada nuestra precariedad, nuestra fragilidad. Es bien importante recordar que María Santísima se prepara para todos estos misterios de la redención precisamente diciéndonos, explicándonos, porque vio la bajeza, o sea, la humildad de su esclava, hizo en mí maravillas el que es todopoderoso, y su nombre es santo. Porque vio la humildad. Dijéramos que la condición para vivir bien estos misterios, para gozar de estos misterios, para aprovechar estos misterios es imitar a María en su humildad. Seguir a María en su humildad. Es bien importante esto porque la humildad es una virtud que nos abre a Dios. Abre las puertas del alma a Dios para que el Señor pueda venir y hacer los cambios que considere oportunos. Porque nosotros estamos reconociendo nuestra pequeñez, nuestras limitaciones, nuestra ignorancia y abrimos las puertas al Dios sabio, justo, bueno, todopoderoso, para que en nosotros haga sus maravillas. Como dice la Virgen, que ha hecho maravillas aquel que es todopoderoso, cuyo nombre es santo, porque vio la humildad de su esclava. Entonces, para prepararnos para la Navidad, diríamos que la primera condición es ser humildes, hacernos niños. Recordemos que en hebreo, en arameo, mejor dicho, la palabra pequeño, niño, humilde es como un sinónimo. Y Jesucristo nuestro Señor, orando al Padre, dijo: yo te doy gracias, Padre, porque no has revelado estos misterios, estas verdades a los sabios de este mundo, sino a los pequeñitos, sino a los humildes. Y también en otro momento, cuando los apóstoles discutían sobre quién era el mayor, él, tomando un niño, lo puso delante y les dijo: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pero
Dice Jesús más bien así: en verdad os digo, que si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces se ve pues que para entender la riqueza y disfrutar de este bien, hemos de procurar dar pasos de humildad. Recuerdo que un gran santo, estaba yo en Roma estudiando, nos decía en una ocasión que los ángeles fueron a anunciar primeramente a los pastores la llegada del rey de los judíos, la llegada de Dios al mundo, la llegada del Redentor. Recordemos aquella escena que se espantan porque apareció un ángel que les dice: vengo a anunciaros una gran alegría. Y se oye un coro, se suma un coro: porque os ha nacido en Belén el Mesías, el Señor. Y entonces le dicen ellos: vayan, le dice los ángeles: vayan a verlo. Y ellos fueron festinantes, se dice en latín, con una palabra que no tiene una traducción exacta en castellano, porque es deprisa pero gozosos, deprisa con alegrías, deprisa pero en fiestas, festinantes. Fueron corriendo a ver al niño Dios que estaba en Belén. Y lo encontraron, pues como imaginamos y lo sabemos, en brazos de María y de José. Pero ves, la línea que lleva la revelación es siempre primero para la humildad. Entonces, ¿y qué más podemos decir aquí? Bueno, es bien importante observar también la alegría. Para entender la Navidad hay que compartir la alegría de Dios, porque Dios viene al mundo gozoso. Él es la esperanza que se encarna, el amor que se encarna, pero es la esperanza que llega a la tierra. Entonces viene gozoso, se hace niño precisamente porque comienza ese itinerario de entrega, ese peregrinaje que lo llevará a hacerse don para conseguir el perdón del Padre Celestial para todos nosotros, pues, y está así gozoso. Cuando el ángel llega a María Santísima a anunciarle que va a ser la madre, que Dios le propone ser la madre de su hijo, le dice como primera palabra: alégrate, llena de gracia. Claro, en castellano no lo traducimos así, traducimos salve, que es un arcaísmo. Ya no se usa en español el saludo de salve. En Italia todavía sí, la gente se dice salve, un hola culto, pero se usa. Aquí ya no, en español ya no se usa. Pero la traducción exacta es alégrate. Es muy interesante que el ángel utiliza no el saludo hebreo tradicional, que es shalom, la paz esté con ustedes, sino que dice alégrate, que es el saludo griego. Es más o menos la traducción de hola. Es algo que viene de alegría, de jaire. Y entonces, bueno, pues esto es muy significativo porque la puerta de la revelación del Nuevo Testamento y de la llegada del Hijo de Dios al mundo es la alegría. Y para entender esa alegría de Dios que se comunica a los hombres hay que ser humildes. Ya decía que los primeros que reciben esa comunicación fueron los pastores que estaban velando al relente, es decir, bajo el sereno, cuidando unos ganados que seguramente no eran ni suyos, eran los pobres de los más pobres, y a esos les comunica el Señor esa gran verdad. Y uno se pregunta: ¿y por qué? Porque los humildes no tienen ruido en la cabeza. Cuando la soberbia nos invade y nos domina la vanidad y las ambiciones de este mundo, entonces tenemos la cabeza llena de un cacareo y de un graznido y de todo tipo de alimañas, ¿verdad?, por dentro. Y claro, no nos damos cuenta, pero el Espíritu Santo no puede llegar ahí, no puede iluminar, no puede decirnos: este es el camino del Señor, el camino de Jesús. Bueno, pues hay que intentar dar pasos de humildad y de llenarnos de alegría. Pero
¿Qué se opone a esta noticia gozosa y a esta realidad también gozosa, plena de alegría que llega, que es el Hijo de Dios al mundo? ¿Qué se opone? Pues como siempre, lo que se opone a los misterios de Dios y al mismo Dios es el pecado. El pecado que introdujo Satanás en el paraíso con nuestros primeros padres, incitándolos a la rebelión, pero de una manera muy civilina, muy fina, les fomenta la soberbia. Recuerda que hace que duden de Dios, que los trata tan bien, que les ha hecho príncipes de todo lo que existe. Pero el demonio logra instilar su veneno. Como dice un autor americano converso, un pastor converso, un teólogo muy famoso ahora, Scott Hahn, dice que tiene que haber sido una tentación muy elaborada y conseguida durante un buen tiempo, porque aunque Adán y Eva eran ingenuos, en el sentido de que estaban limpios, inocentes, eran muy listos y perfectos, porque Dios los había hecho así. Y el demonio poco a poco fue sembrando la duda, la desconfianza de Dios. Empezaron a pensar que Dios les había escondido algo, que podían ser como dioses y que Dios estaba evitando que fueran iguales a Él. Benedicto XVI llega a decir que hasta podría ser comprensible que quisieran ser como dioses, porque Dios era lo mejor que ellos veían y entendían, entonces que quisieran ser como Él, pero quieren ser como dioses robando subrepticiamente esa dignidad. Quieren ser como Dios, igual a Dios, pero detrás de Dios. Y ahí está lo malo. El demonio llega y consigue la desobediencia. Bien interesante porque la humildad y la alegría nos llevan a ser obedientes y confiados en Dios. Dios no nos propone nada malo. Dios siempre quiere nuestro bien. Dios está, digámoslo así, y lo demuestra con su Hijo que viene al mundo a nuestro servicio. Porque Él nos dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Eso es lo que viene a hacer Jesús, a servir. Y le dice a los apóstoles, quien de vosotros quiera ser el primero, sea el último, el siervo de todos. Bueno, pues entonces Dios ha venido a servirnos y nos está cuidando y nos está mimando, pero el demonio instila su veneno y fomenta la soberbia. Queremos ser como dioses. Claro, y la soberbia tiene varias manifestaciones. A veces es bruta y tosca y obvia y por eso quizás rechazable. Pero a veces es silenciosa. Y a veces es disimulada. Y a veces es taimada. Entonces es la soberbia que está de moda, la del relativismo. Aquella manera de pensar, esa filosofía de vida que nos lleva a ser el centro de la creación y a juzgar la verdad y del bien de las cosas, y también a pensar que mi verdad es la que cuenta, mi bien es el que cuenta y el que manda. Nos ponemos nosotros en el centro y todas las cosas alrededor nuestras con igual valor. Y eso es tremendo, ¿verdad? Porque claro, somos pequeñitos, se nos ha olvidado, volviendo al paraíso, que somos barro de la tierra, modelado por las manos primorosas del Señor, que nos otorga una gran dignidad, pero la esencia nuestra es barro, polvo eres y en polvo te convertirás. Pero ese pequeño barro, ese pequeño gusanito se yergue sobre sí mismo y quiere competir con Dios. Tú no vas a mandar en mi vida, parecemos decirle. Yo me voy a autogobernar. Las cosas valen lo que yo diga que valgan. Y el camino lo señalo yo. Se nos olvida que Cristo nos ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, Él es la verdad,
Él es la vida y tenemos que ir poniendo nuestros pies sobre sus huellas de manera tal que nos identifiquemos tanto con Él que hasta nos confundamos, hasta que nos confunda a nosotros, porque Cristo quiere que nosotros continuemos su labor en el mundo. Él se ha ido, pero nos ha dejado a nosotros y lo logramos hacer en la medida en que nos identificamos humildemente, alegremente, obedientemente, con Él. Esto es importante porque estas virtudes relucen en Belén. ¿Te das cuenta? La humildad, la alegría, el servicio que viene de todo eso, ese sentido de vida, la obediencia. Entonces Cristo nos ha hecho, pero un barro divinizado, ¿verdad? Nos ha conseguido el perdón del Padre y nos da a comer su mismo cuerpo y nos perdona nuestros pecados en la confesión. En fin, está, como dice un autor de espiritualidad, buscando una excusa para salvarnos, para abrazarnos, para meternos en su corazón. Y algunos autores también de espiritualidad y santos dicen que el niño que nace en Belén es como una excusa para enternecer nuestro corazón endurecido y que podamos abrazarlo, acariciarlo y tenerlo en nuestros brazos. ¿Ves? Qué importante se va viendo esta preparación de Navidad. De la Navidad con el Adviento, la Iglesia nos va recordando la finitud de nuestros días, el juicio final, pero la venida de Jesús, que es, claro, nos recuerda que es un juez, pero al mismo tiempo que es un niño que nos ama con locura, y al mismo tiempo es un niño con todas las prerrogativas y gloria del rey y de juez. Y para terminar, una última idea de San Bernardo, un gran padre de la Iglesia, el último de los padres de la Iglesia. San Bernardo dice que hay una tercera venida, que a la postre es la más importante, porque estamos hablando de la última venida, el final de los tiempos y de la venida a Belén, ¿verdad?, que conmemora la Navidad propiamente. Pero hay una tercera venida, dice que es la venida intermedia, que está entre las dos, entre Belén y el final, que es la venida de Dios, de Jesús, a nuestros corazones. Que en la práctica es la importante, porque en la medida en que yo deje habitar a Cristo en mi corazón y siga sus huellas, como ya decía antes, y cambie mi modo tosco de proceder por ese modo delicado y bueno y fino de Dios, y me abra a panoramas divinos y me deje pues coger por ese fuego del amor de Cristo y entusiasmar, en esa medida yo estoy consiguiendo recibir al niño en la primera venida y alcanzando un buen lugar para esa venida final. ¿Te acuerdas cómo le dice a Natanael? Porque te digo que te vi bajo la higuera, ¿te admiras? ¿Qué será cuando veas al Hijo del Hombre descender de los cielos y sus ángeles alrededor de él? Revoloteando sería la traducción exacta, alrededor de él. ¿Qué será? Bueno, pues terminemos diciendo que importante es ahora, ¿qué voy a hacer yo para estos días? ¿Cómo me preparo yo? Que no se me escape ninguna jornada de Adviento, porque tiene muchísimo contenido, muchísima riqueza. El niño va a venir, Dios va a venir. Y como dice San Bernardo, va a venir, quiere venir a nuestros corazones. Recordemos solo que cuando José pedía posada y María, porque el niño iba a nacer, los hombres se la negamos. Y dice un gran santo que continuamos negándosela tantas veces, esa posada que va buscando en nuestro corazón. Te cuento que en un país latinoamericano, en una de esas pastorelas, había un chiquillo, pues hijo de una de las madres del grupo, que era tremendo, insoportable. Y le tenían que dar un papel en la pastorela porque ni modo, era hijo de una de las organizadoras y promotoras. Y entonces le dieron el papel de posadero.
O sea, el que abría la puerta cuando Jesús toca la posada y abre la puerta y dice, no hay lugar en la posada. Y así, y la mamá lo tuvo entrenando, pues desayuno, almuerzo y cena. A ver, fulanito. Y eran tipo así dejado, ¿verdad? Eso le decía, no hay lugar en la posada. No, fulanito, di las cosas bien, así con fuerza y con autoridad. Y le enseñó. Y llegó el día del ensayo previo, el día anterior de la presentación, y ensayaron y todo salió perfecto. Pero al día siguiente, cuando estaba ya vestido, cada quien con el tocado oportuno según el personaje que representaba, estaba dentro de la posada y llegó pues María y José, tocaron la puerta y el niño salió a abrirles, y cuando abre la puerta se encuentra al niño, pues, ¿verdad?, a María y a José como él las había visto en las representaciones y en las imágenes, porque estaban muy bien ataviados, y con mucho esfuerzo y dominándose bastante logró cerrar la puerta y decir, no hay lugar en la posada, y de un portazo. Y pues cuando se volvía, dio un salto de nuevo para atrás, 2 pasos, y abre la puerta y grita, José, José, no hay lugar, pero te doy mi cuarto. Entonces fue pues la risa del público, pero al mismo tiempo como la posada más significativa que ese grupo de madres realizó. Porque es lo que tenemos que decirle todos al Señor. No ha habido lugar quizá. No he tenido sitio para ti, al menos el oportuno. No te he dado mi corazón, mi cabeza, mi voluntad, mis sentimientos, mis emociones, mi vida entera. Todo lo que tengo y soy no te lo he dado, pero hoy, en esta ocasión, sí te lo doy. No hay lugar, pero te doy mi cuarto, te doy mi vida. Terminamos así pues esta pequeña reflexión de Adviento en preparación de la Navidad. Entonces, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ha sido un gusto saludarlos. Que se preparen bien y gocen de una Navidad muy fructífera.